Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un libro antiguo que es, de verdad, fascinante. Se titula Dollars and Cents y trata sobre el éxito. Y lo curioso es que las fuentes que vamos a ver son como dos libros en uno, en realidad. Exacto. Por un lado, la primera parte es una guía para prosperar en la vida, escrita nada menos que por el legendario P.T. Barnum. El gran showman, casi nada. Casi nada. Y la segunda parte, de un tal Henry M. Hunt, es una colección de biografías de los que llamaban hombres de éxito de la época. Hablamos de presidentes, inventores, magnates. Gente del nivel de Abraham Lincoln o Cornelius Vanderbilt. Y nuestro objetivo hoy es ese, desgranar todo este material. Queremos entender la mentalidad que definía el éxito en el siglo XIX, sacar las lecciones, las anécdotas, ver qué se esconde entre estas páginas. Y es que lo que hace que esto sea tan potente es precisamente esa combinación. Tienes la filosofía de Barnum, que es súper práctica, directa, a veces hasta pícara, ¿no? La de un maestro del espectáculo. Totalmente. Y luego tienes las biografías, que son casi vidas de santos. Son retratos idealizados de grandes hombres como modelos a seguir. Claro, así que es una ventana a las dos caras de la misma moneda, la ambición y esa idea de progreso que forjó toda una era. Pues si te parece, empecemos por los cimientos, por la visión del mundo que nos presenta Barnum, que la verdad es bastante dura. No se anda con chiquitas, ¿no? Para nada. Él arranca diciendo que el mundo no es un lugar amable. De hecho, llega a describir la Tierra como antipática, arisca y hostil, y afirma que no nos va a dar comida ni ropa por las buenas. Es una visión que se condensa en un dicho de la época que él mismo menciona: root, hog or die, que la traducción sería algo así como escarba cerdo o muere, ¿no? Sí, es un poco brutal, pero la idea es universal. O te buscas la vida o estás perdido. La supervivencia y, por extensión, el éxito, dependen solo de tu propio esfuerzo. Aquí no hay red de seguridad, es pura lucha. Y va incluso un paso más allá. Dice que esta hostilidad no está solo en el entorno, sino en la propia naturaleza humana. Menciona el proverbio de que el pez grande se come al chico. Claro, la ley de la selva. Y asegura que vemos pruebas de eso todos los días. Su conclusión es tremenda. Dice que por regla general, el fuerte oprimirá al débil y el astuto estafará al incauto. Es una visión bastante sombría, la verdad. Es sombría, sí, pero también es increíblemente pragmática para su tiempo. Barnum no lo veía como pesimismo, sino como realismo puro y duro. Era el punto de partida. Exacto. El punto de partida necesario para justificar una ambición sin límites. Si el mundo no te va a regalar nada, entonces tienes no solo el derecho, sino la obligación moral de ir a por todas. Esta mentalidad es el caldo de cultivo perfecto para el gran arquetipo americano. El self-made man. El hombre hecho a sí mismo, desde luego. Esa idea define el siglo XIX en Estados Unidos. En un país que se expandía y se industrializaba a una velocidad de vértigo, esta filosofía era una narrativa poderosísima. Da igual de dónde vengas. Eso es, tu origen no define tu destino, solo lo hacen tu ambición y tu esfuerzo. Y ahí es donde conecta de maravilla con las biografías del libro. Hombres como Abraham Lincoln, Que empezó de chico de granja. de la nada, o Cornelius Vanderbilt, que levantó un imperio a partir de un barquito comprado con un préstamo de $100. Sus vidas son la prueba viviente de esa filosofía. Claro. Entonces, si partimos de esa base tan dura, de que el mundo es una jungla, la pregunta es, ¿y yo qué hago? ¿Cómo sobrevivo ahí? ¿Cuál es mi sitio? Exacto. Y Barnum, como era de esperar, tiene una respuesta muy clara. Y la ilustra con una anécdota que me parece genial, sobre un padre que planifica la vida de sus 5 hijos. Sin. Ah, esa es buenísima. Sin preguntarles absolutamente nada. Imagina la escena. El padre dice, tengo 5 hijos, haré de Billy un clérigo, de John un abogado, de Tom un médico y de Dick un granjero. Como si estuviera desplegando tropas en un mapa. Me imagino que para el quinto tendría un plan igual de rígido. Pues sí. Al cabo de un tiempo el padre vuelve de un viaje y le dice al quinto, a Sammy, Sammy, he visto que la relojería es un negocio fino y elegante. Creo que te haré orfebre. Así, por decreto. Vaya tela. Sin pensar si al chaval le interesaba o si tenía alguna aptitud. Ni un segundo. La moraleja es evidente, claro, y es uno de los pilares de su filosofía de éxito. La idea es muy simple.
Si obligas a alguien a hacer algo para lo que no vale, es un fracaso anunciado, un camino directo al desastre. Él creía firmemente que cada persona nace con un propósito, con lo que él llamaba un genio natural. Decía que hay tanta diversidad en nuestros cerebros como en nuestros rostros. Y lo mejor es que lo dice con una honestidad brutal sobre sí mismo y con mucho humor. El propio Barnum admite que él no tenía ni idea de mecánica. ¿Ah, sí? Sí. Dice textualmente, nunca tuve el más mínimo amor por la mecánica. Al contrario, siento una especie de aversión por la maquinaria complicada. Y añade, jamás tuve el ingenio suficiente para tallar un grifo de sidra que no goteara. ¡Qué bueno! Me parece una imagen fantástica. Y es que esta idea de seguir tus inclinaciones naturales es fundamental. Y de nuevo, las biografías del libro lo ilustran a la perfección. Ajá. Un caso que me parece fascinante es el de Samuel F. B. Morse. Hoy lo conocemos por el telégrafo, por cambiar el mundo, vamos. Pero antes de eso, Morse fue un pintor de retratos de muchísimo éxito. No tenía ni idea de eso. Pues sí, el libro cuenta que estudió en la Royal Academy de Londres y que le encargaron retratos de gente como el presidente Monroe. O sea, no era un aficionado. Vaya, que podría haberse ganado la vida perfectamente como pintor. Sin ninguna duda. Pero su genio natural, su verdadera vocación, estaba en otro sitio. Su camino hacia el invento que lo inmortalizó no fue una línea recta. Tuvo que dar un rodeo. Exacto. Pasó por otra profesión en la que ya era muy bueno, pero su curiosidad, su talento innato, lo acabó llevando a la telegrafía. Es el ejemplo perfecto. Vale, o sea, tenemos la mentalidad de lucha, hemos encontrado nuestra vocación. Ahora necesitamos las herramientas para triunfar. La parte práctica. Y aquí es donde la cosa se pone divertidísima, porque sale el Barnum un hombre de negocios en estado puro. Propone varios principios, y el primero es la concentración. Usa una metáfora fantástica, un martilleo constante sobre un solo clavo. Enfocarse en una sola cosa. Justo, advierte contra el peligro de tener, como él decía, demasiados hierros en el fuego. El segundo principio es menos espectacular, pero igual de importante: el sistema. Barnum insiste en que una persona ordenada, con un tiempo y un lugar para cada cosa, puede hacer el doble de trabajo con la mitad de esfuerzo que alguien caótico. Productividad pura. La puntualidad y la organización no son solo virtudes, son herramientas. Pero donde de verdad se ve su genialidad, lo que a mí me fascina, es en cómo entendía la publicidad. No era solo poner anuncios, era casi ingeniería social. Y el libro nos regala una anécdota que es oro puro. A ver. La del gran anuncio del ladrillo. Un día, Barnum contrató a un hombre, le pagaba $1.50 al día, que era un buen sueldo, le dio 5 ladrillos y unas instrucciones de lo más extrañas. Esto promete. ¿Qué le mando a hacer? Vas a colocar un ladrillo en la acera, en una esquina de Broadway, otro cerca de mi museo, un tercero en otra esquina y el cuarto frente a una iglesia. Luego, con el quinto ladrillo en la mano, vas a caminar a paso rápido de un punto a otro, cambiando el ladrillo que llevas por el que está en el suelo. Espera. ¿Solo eso? Y lo más importante, no le digas una palabra a nadie. Pero qué locura más brillante. No tiene ningún sentido y por eso mismo es genial. ¿La curiosidad que debió generar eso? Totalmente. El hombre, con una cara serísima, empezó su circuito. La gente, claro, al ver a un tipo repitiendo esa acción tan absurda, empezó a pararse a mirar. Me lo imagino. A la media hora ya había 500 personas observándolo intentando descifrar el enigma. Y cada hora, como un reloj, el hombre entraba solemnemente en el museo de Barnum, recorría las salas y salía para reanudar su tarea. La multitud, desesperada por resolver el misterio, ¿qué crees que hizo? No me digas más. Compraron entradas para seguirlo dentro. Exacto. Publicidad masiva a coste casi cero. Pagaban por entrar esperando encontrar la respuesta al misterio del hombre del ladrillo. Y una vez dentro, claro, pues ya veían las exposiciones. La psicología detrás de esto es brutal. Barnum no vendía su museo, vendía la solución a un acertijo que él mismo había creado. Sabía que la curiosidad humana, un misterio sin resolver, es una fuerza irresistible. Es increíble pensar que esto es de hace más de 150 años. Hoy lo llamaríamos una campaña viral y se estudiaría en las escuelas de negocio. Y no era un truco aislado, ¿eh? En otra ocasión anunció un gran concierto, música gratis para el millón, justo delante de su museo. La gente fue en masa. ¿Y cuál era el truco ahí? Que había contratado a la peor banda que pudo encontrar. La música era tan horrible, tan discordante,
que la gente, huyendo del ruido, ¿dónde se refugiaba? En su museo, pagando la entrada por supuesto, Claro. su lema era: cuando la gente espera conseguir algo por nada, seguro que sale engañada. Es que era un genio. Estas estrategias, que hoy llamaríamos marketing de guerrilla, eran revolucionarias. Y si conectamos estos principios con las biografías, vemos que no solo Barnum los aplicaba. Hombres como A.T. Stewart o Marshall Field, los llamados príncipes del comercio, Los gigantes de los grandes almacenes. esos mismos, construyeron imperios, y no lo hicieron solo con astucia, sino con un sistema de negocio metódico. Fueron pioneros en cosas como los precios fijos, para que el cliente no tuviera que regatear, o en políticas de devolución generosas. Aplicaron una concentración absoluta en su sector, Martillando ese clavo, como decía Barnum. hasta construir rascacielos comerciales. El libro está lleno de estas figuras, de auténticos titanes. Ya hemos mencionado a Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, un personaje que encarna esa ambición pura y dura, Empezó con un préstamo de $100 y acabó siendo el hombre más rico de América. dominando primero la navegación y luego los ferrocarriles. Era famoso por su competitividad feroz, por aplastar a sus rivales sin piedad. Representa un modelo de éxito basado en acumular poder y riqueza. Pero lo interesante del libro es que no se queda solo ahí. También dedica mucho espacio a figuras cuyo éxito tuvo una dimensión social muy diferente. Totalmente. Y un ejemplo perfecto que contrasta muchísimo con Vanderbilt es Peter Cooper. Su historia es fascinante. Apenas fue a la escuela un año en toda su vida. Era prácticamente autodidacta. Sí, hizo fortuna con sus propios inventos, como la primera locomotora de vapor de América. Pero se obsesionó con una idea: que nadie más tuviera que enfrentarse a las barreras educativas que él tuvo. Y de ahí nace su gran obra, el Cooper Institute. Exacto. Fundó el famoso Cooper Institute en Nueva York, que hoy es la Cooper Union. Y no fue un simple acto de caridad, fue su intento de rediseñar la sociedad. Creó una institución para ofrecer educación tecnológica gratuita, de primer nivel, a las clases trabajadoras, a hombres y mujeres por igual, sin importar su raza, en una época en la que eso era impensable. Quería darles las herramientas para ascender, como él lo había hecho. Es una visión del éxito radicalmente distinta. Para Vanderbilt, el éxito era ganar. Para Cooper, el éxito era construir algo que permitiera a otros ganar también. Y no es un caso aislado en el libro. Se habla también de George W. Childs. El propietario de un periódico importante de Filadelfia. Sí, Childs era conocido por ser un filántropo a una escala increíble. El libro cuenta sus innumerables actos de caridad. Uno de los más curiosos fue donar una fuente conmemorativa de Shakespeare en Stratford-on-Avon, un gesto que trascendió fronteras. Y con su socio Anthony J. Drexel también fundó un hogar para impresores retirados. Era una figura cuyo legado estaba íntimamente ligado a lo que devolvía a la comunidad. Y esto nos revela la complejidad de la idea de éxito que presenta el libro. Por un lado tienes el elogio de la lucha darwiniana, del ingenio, de la acumulación de capital. Personificada en Vanderbilt o en el propio Barnum. Pero por otro lado se reserva un lugar de honor, casi como la culminación de ese éxito, para aquellos que usaron su fortuna para el bien público, como Cooper y Childs. No se trata solo de tener, sino de qué se hace con lo que se tiene. El legado. El legado, la contribución a la sociedad, se presenta como una parte fundamental del verdadero éxito. En resumen, estas fuentes nos dibujan un retrato de una era donde el éxito era un cóctel explosivo de lucha individual, de un ingenio para los negocios que a menudo rozaba la picaresca. Y de una fe casi religiosa en la necesidad de encontrar y seguir tu propia vocación, fuera cual fuera. Sí. Y para cerrar, hay una última reflexión que me parece la guinda del pastel. Es una anécdota que cuenta el propio Barnum. Durante un viaje a Manchester, en Inglaterra, vio una inscripción en un monumento que le impactó muchísimo. A ver. La frase decía: «Mis riquezas no consisten en la extensión de mis posesiones, sino en lo reducido de mis necesidades». Viniendo de Petty Barnum, el hombre que amasó una fortuna exhibiendo lo extravagante y lo grandioso, esa frase es, como mínimo, sorprendente. Desde luego. Y ahí queda una pregunta en el aire. ¿Cómo encaja esa idea de necesitar poco con el impulso implacable por la riqueza que define a tantos personajes del libro? ¿Es una contradicción o quizá revela la meta final de toda esa lucha? Alcanzar un punto de tal libertad que uno finalmente pueda liberarse del deseo de querer más.